Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Sean todos bienvenidos a Siguiendo sus huellas. El Señor te bendiga y esté en tu casa a partir de este momento y todos los días de esta semana. Hola, Benito. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí recibiendo ya lo que es el tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Vamos a allanar ese camino para recibir al Señor como un niñito en el pesebre. Y quién sabe, porque nadie sabe el momento, si el Señor decide que es en este Adviento que va a venir a buscar a su pueblo. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, no, ahora no, que espere después, que no estoy preparado. Arreglen los papeles. Nunca vamos a estar preparados si tenemos la duda en el corazón. Nunca vamos a estar realmente listos. Si en cada mañana, en cada situación de nuestra vida, no le decimos, Señor, mira, soy un ser imperfecto. Realmente no me estoy preparando para tu llegada. Y la llegada del Señor es hoy, cada día, cada semana, cada mes. Porque recuerde que muchas veces tenemos que confesarnos por lo mismo. Estamos cayendo en la misma situación, en la misma falla. Por eso la palabra nos habla muy puntualmente. Mirad y velad, porque no sabemos cuándo viene el dueño de la casa. Yo tengo que evaluarme y decirme a mí mismo, como dicen por el pueblo, mí mismo, ¿en qué tú estás fallando? Benito, ¿qué te está ocurriendo que tú estás reincidiendo en lo mismo? Mirad y velad aquello que te hace pecar, que te hace alejarte de Dios, que te hace, que te hace alejarte más de las cosas santas. ¿Por qué le voy a decir? Y comparto mucho esto en la intimidad de mi familia. Señores, hay cosas que lamentablemente el católico no puede, el creyente en general, que no puede luchar. Por eso hay que estar atentos, hay que estar vigilantes de aquello que nos aleja, que nos pone bien separaditos de la gracia. Y todos queremos la gracia porque nos ayuda a ser felices. Amén. Y me apalanco ahí en la primera palabrita, que es el mirad. Miren, señores, los acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor, y vamos a ponerlo en comparación con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas están ocurriendo que te dicen, mira, ya estamos en el tiempo y es ahora? Entonces, obviamente, quien se nos adelante porque el Señor lo llame a través de ese paso que es la muerte, tiene que estar preparado. Y también, obviamente, prepararnos en general, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir y va a descender, como dice, tal y como dice la palabra, lo dice clarito, Ahí no hubo nada oculto, porque el Señor en un momento determinado ya nos dijo, ya no los trato como siervos, los trato como amigos. Y a sus apóstoles le contó las cosas, pero clarita. Y en el día de hoy, nosotros que queremos seguir sus huellas, que queremos ser sus discípulos, lo tenemos ahí en la palabra de Dios y vamos a leerla con mucha frecuencia en este tiempo de Adviento. El Señor comienza a tocarnos la puerta cada vez más para que despertemos y para que arreglemos las cosas que andan mal. Vamos a pedir perdón a quien hemos fallado. Vamos a perdonar a quien entendemos que no tiene alguna deuda con nosotros. Vamos a arreglar los papeles. Todo tipo de deudas. Miren, en el día de hoy, Melchor Maldonado, ese predicador que tiene ese enfoque tan distinto, nuestro querido San Cristobalense, quien ya es psicólogo clínico, pues él nos va a hablar de la parucía. Él dijo, mira, Vivian, ese tema es muy delicado, pero yo lo voy a hacer porque el Señor pues obviamente lo va a guiar. Y vamos a escuchar sobre la parucía, esa segunda venida del Señor. Y también tenemos a una psiquiatra quien nos va a hablar de un mal de este tiempo, y es el trastorno de ansiedad. Vamos en el día de hoy pues obviamente a aprender sobre lo que es el trastorno de ansiedad, identificar si alguno quizá de nuestros hijos, nuestros adolescentes, los adultos jóvenes están sufriendo mucho de eso, sobre todo por ejemplo estudiando en la universidad desde la casa, no tienen
esa parte social que hace que uno pues bote mucho estrés. Todo eso se ha combinado y ha hecho que muchas enfermedades psicológicas y psiquiátricas exploten. Entonces vamos a aprender sobre eso y por supuesto al final del programa vamos a orar. Mirad y velad porque el Señor viene en un momento que no lo estamos esperando, pero esa expectativa de que el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene algo maravilloso por nosotros y para nosotros, nos llena de alegría. Amén. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, un programa diseñado para usted y los suyos. Amén. Al final de la profesión del credo, nosotros decimos cada vez que vamos a una Eucaristía de domingo o a una Eucaristía que celebra la fiesta de alguna fiesta de la iglesia, nosotros decimos al final del credo: espero la vida de un mundo futuro. Amén. El día de hoy vamos a compartir en esta reflexión algo que tiene que ver con eso, que es la parusía. La parusía es ese acontecimiento de la segunda venida de Cristo en su gloria, en su majestad, en su poder. La palabra parusía es una palabra derivada del griego que se dice parousia, que significa presencia, significa estar presente o significa llegada o venida. Es decir, que la parusía es esa esperanza que nosotros tenemos en que Cristo volverá, en que Cristo no nos ha dejado. Han pasado más de 2000 años, pero seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos esperando, porque esa venida que nosotros estamos esperando pertenece a lo que el Papa emérito Benedicto XVI llamaba el todavía no. El Papa Benedicto hablaba de que la fe que nosotros vivimos aquí en la tierra es el ya sí, porque ya experimentamos esa plenitud de vida que Dios trajo para nosotros. Ese yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Ese yo vine para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Que esa encarnación, esa muerte, esa resurrección, esa glorificación, ese envío del Espíritu Santo a nuestra vida no ha sido en vano. Sin embargo, todavía falta algo más. Nos espera algo más. Tal y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que el Espíritu Santo es la prenda de nuestra herencia. O sea, hay una herencia para nosotros, hay algo que nos espera. Y ese algo que nos espera se nos dará cuando nosotros seamos testigos, cuando nosotros estemos con los ángeles, con los santos, cantándole por toda la eternidad: Santo, Santo, Santo. Pero mientras tanto nos toca esperar, nos toca confiar en su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento en el que se despedía de ellos, en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 2, Él les dijo: en la casa de mi Padre hay muchas casas. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para ustedes. Es decir, Él está preparando un lugar para nosotros. Él tiene un reino que nos va a dar a todos nosotros. También Él, en un momento cuando tiene este diálogo con Pilato, dice que Pilato, en un momento del diálogo con Jesús, recibe una
respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. O sea, Él volverá. Nosotros estamos de cara al Adviento, a un tiempo hermosísimo que la iglesia nos propone de preparación para esa celebración de la venida en la carne de Jesús, ese verbo que se hace carne y pone su morada entre nosotros. San Bernardo Abad, en su quinto sermón de Adviento, habla de las famosas tres venidas de Cristo, que la primera venida de Cristo fue esa venida en la carne, lo que nos señala el prólogo del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. San Bernardo habla de esa venida. Él habla de esa presencia, de ese Dios que se encarnó, que vivió, que caminó, que como dice el apóstol Pedro en uno de sus discursos de Hechos de los Apóstoles, Él pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque el poder de Dios estaba con Él. Es decir, hermanos, hermanas, que esta es la primera venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo, según San Bernardo, es la venida en espíritu y en poder, que solo pueden ver aquellos que tienen una experiencia de Dios, aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que nos hemos encontrado con el amor de los amores y que le hemos permitido entrar a nuestra vida y cambiarnos, que le hemos permitido entrar a nuestra vida e ir poco a poco y de manera gradual transformando lo que nosotros somos, convirtiendo nuestro corazón a Él, transformando nuestros pensamientos. Pero esta venida de Cristo es una venida que no todo el mundo recibe, porque no todo el mundo tiene el corazón abierto, libre y disponible para que ese Mesías que viene pueda transformar lo íntimo de nuestro corazón. Esta es la segunda venida que habla San Bernardo Abad, una venida intermedia, una venida en espíritu a nuestra vida. Y la tercera venida es la venida del final de los tiempos. Esa venida de la que habla el salmista, que dice que todos los ojos verán la salvación de Dios. Esa venida de la que nosotros hoy estamos hablando. Esa venida que nosotros recordamos cuando estamos en el Adviento. Esa venida final de Cristo en su poder y gloria. Una venida que nos prometió en su palabra, en Hechos de los Apóstoles, cuando los hombres vestidos de blanco, en el capítulo 1 de Hechos, se le acercan a los discípulos y les dicen, ¿qué ustedes hacen mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes han visto subir al cielo, lo verán así tal como ha subido, lo verán bajando del cielo. Hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy es un regalo. El Evangelio de hoy es un regalo porque el Evangelio nos habla de que tenemos que estar atentos, porque no sabemos el día y la hora. El Evangelio de hoy nos dice que no podemos estar dormidos, no sea que llegue sin avisar y nos encuentre dormidos. Esto, hermanos, hermanas, no es una amenaza. No podemos ver la palabra de Dios como una amenaza. Cuando el evangelista nos dice que estemos despiertos porque no sabemos el día y la hora. Cuando el evangelista nos dice que estemos atentos porque a no ser que llegue de improviso y no nos demos cuenta porque estemos dormidos. No es una amenaza, es una invitación a abrir los ojos. Es una invitación a abrir el corazón, a que nuestro corazón no se duerma.
en las vanidades del mundo, en el odio, en el resentimiento, en el orgullo, en la mentira, en la soberbia, en la tristeza, pero que tampoco nuestros ojos se duerman, porque en esta época a la que nos estamos acercando, podemos caer en el error de confundir la Navidad con arbolitos, de confundir la Navidad con las compras, de confundir la Navidad con el consumismo. Y no, la Navidad es la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, que, como dice San Bernardo, me recuerda su venida en la carne de hace 2000 años. Me recuerda su venida en espíritu a mi corazón y me recuerda esa venida del final de los tiempos. Hermanos, hermanas, el final de los tiempos no nos invita al miedo, al horror, al terror, a la incertidumbre, a la angustia. El final de los tiempos, hermanos, hermanas, nos invita a preparar el corazón. A preparar el corazón a ese Cristo que viene. Que yo no sé qué día, yo no sé a qué hora, yo no sé en qué momento va a llegar. Tal y como dice el mismo Jesús en el Evangelio, ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Pero por eso yo tengo que estar atento, tengo que estar preparado y tengo que abrir mis ojos para ver lo que Dios me quiere enseñar, para ver lo que Él me quiere mostrar. Yo tengo que orar para que Dios hable a mi corazón, para que me transmita su espíritu. Y también tengo que abrirme y bendecir a quienes me rodean, que es una manera de yo administrar esos regalos, esas riquezas, esos tesoros que Dios a mí me ha dado para que lo comparta con los demás. Hermanos, hermanas, tiempo de Adviento, tiempo de espera de esa venida, de ese Dios que el día de hoy quiere nacer en mí para darme una vida nueva. Señor, gracias. Gracias por cada persona que está en su casa, que está en su trabajo, donde quiera que se encuentre viendo esta transmisión. Señor, ven a despabilarnos, ven a despertarnos. Ven, Señor, a darnos un entusiasmo, un gozo, a darnos una alegría, una fe expectante, que podamos desear tu venida, Señor. Así como ese niño pequeño que está deseoso de que papá vuelva a casa y se para en la ventana a ver cuando llegue el vehículo y salir y correr a los brazos de papá. Que así nosotros, Señor, podamos desear tu venida. Que deseemos que tú vuelvas y te podamos decir, como señala aquel texto hermoso del Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Dios te bendiga. Bienvenidos a este segmento Salud Espiritual y Emocional. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es un mal de este tiempo, sobre todo ahora en pandemia, pero que ha existido desde siempre, y es el trastorno de ansiedad. Para ello, pues hemos invitado a Yomali Almonte, quien es psiquiatra, especialista en lo que es la terapia conductual y cognitiva, y también en sueño, especialista en sueño. Así que vamos a dar la bienvenida a Yomali. Bienvenida. Gracias, Vivian, por la invitación. De verdad, para mí es un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Qué bueno. Pues como acabo de decir en la introducción, quería pues que conversáramos sobre lo que es el trastorno de ansiedad. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad mental caracterizada porque el paciente tiene una dificultad extrema para relajarse, para sentirse tranquilo,
tiene una dificultad importante en qué voy a hacer en determinado momento porque siempre está esperando una mala noticia, se siente totalmente tenso, sobrepreocupado y esta sintomatología produce un malestar clínicamente significativo y por supuesto una merma en la calidad de vida y en el funcionamiento global del paciente. Cabe destacar que no es solamente horas o días, sino que el paciente tiene que cumplir con un criterio tiempo para que hablemos de ansiedad, porque definitivamente nosotros tenemos situaciones vitales a diario que nos pueden hacer que nos sentimos de esta manera. Por ejemplo, estoy preocupado, estoy ansioso, paso el día sin poder relajarme y no quiere decir que sea un trastorno de ansiedad, sino que sea una emoción o una conducta del momento Ujú. basado en una situación específica. Ok. ¿Quiénes lo padecen en sentido general? O sea, ¿quién le puede dar? Y si hay un factor hereditario en la enfermedad. Sí, claro que sí. El trastorno de ansiedad, todos estamos expuestos. O sea, es una patología que representa aproximadamente el 30% de las enfermedades o los trastornos dentro de la población general y que sí es más frecuente en los adultos en edad pues de 30 a 50 años. También los adultos mayores la pueden presentar y hasta los niños también te pueden hacer un trastorno de ansiedad como tal. Entonces, nadie está exento y sobre todo vivían en este momento que estamos viviendo. Todos andamos estresados, angustiados, con temor, incertidumbre y estas son situaciones o factores que predisponen a que un paciente haga un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, que es lo que nos compete en esta tarde en estos momentos. Ujú, Si bien es cierto, a veces preguntamos, pero si todos estamos viviendo lo mismo, ¿por qué yo solo siento ansiedad? ujú. No es así. O más bien, todo depende de la sintomatología y todo depende de la idiosincrasia del paciente, o sea, de los factores y los recursos que tenga cada persona. Existen personas que definitivamente tienen predisposición genética y esto juega un papel muy importante. Si mamá, papá o un hermano ha tenido un episodio o tiene la patología propiamente dicha, el trastorno de ansiedad, esta persona suele o puede desarrollar la enfermedad con mayor, con tiempo más corto o más bien de una manera más intensa o está más predispuesto a iniciar la enfermedad que otro que no tenga esa predisposición. Ujú. Definitivamente también depende de los recursos emocionales que tenga cada persona para afrontar. De repente nosotras dos o tenemos el mismo problema y actuamos de diferente forma ante el mismo estresor, lo que quiere decir que cada persona reacciona de una manera diferente de acuerdo a las reservas cognitivas que tenga para afrontar ese problema en un momento determinado. Y así puedo pasar la tarde hablando de los factores que Sí. pueden desencadenar un trastorno de ansiedad. Cabe destacar que sí tenemos que tener presente y de manera importante la genética y por supuesto conocerse a sí mismo cuáles son los Exacto. recursos emocionales que yo tengo para afrontar, hasta dónde debo decir sí y hasta dónde debo decir no, porque cuando estamos muy estresados o no manejamos ciertas situaciones, nos volvemos más vulnerables para este trastorno. Ujú. En general, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que eso es lo que estoy padeciendo? ¿Cuáles son los síntomas más visibles que puedo afrontar? Sí, fíjate, los síntomas son variadísimos y como yo siempre digo, cualquier cosa puede ser ansiedad. Pero en la tarde de hoy nos vamos a referir a los síntomas específicos o por lo cual el paciente visita no a psiquiatría, sino que visita a otras especialidades por los síntomas que presentan como de mayor importancia en el trastorno de ansiedad. Por ejemplo, los síntomas somáticos, cefalea o dolor de cabeza, mareos, el paciente va a tener debilidad o fatiga general, dolor de estómago, estreñimiento, diarrea a repetición. Este va a ser un paciente que va a presentar a veces calambres
va a tener síntomas como sensación de sed de aire o palpitaciones, o sea que el corazón late demasiado rápido. Entonces, este paciente va a decir, estoy enfermo y me siento enfermo, porque realmente el que lo padece se siente enfermo. Ese es el momento en que el paciente, al sentirse así, acude a especialistas como cardiología, que es casi siempre la primera visita que hacen, puede ser también gastroenterología o una serie de especialistas hasta que el especialista refiere a psiquiatría. Ahora bien, tenemos también síntomas conductuales que son bastante importantes y Perdóname un severos. momentito ahí, Yomali. Ajá. Hay una observación importante y es eso, como un llamado a toda la comunidad médica. Sabemos que ahora estamos en un momento todo de estrés, que hay, bueno, cuando empezaron a abrir las cosas, los médicos se llenaron. En mi caso, que trabajo en el área de seguro médico, eso ha sido una cantidad de reclamos enorme porque la gente como que estaba guardadito, salieron para los médicos, pero cuando llegan los médicos es que todos los especialistas estén despiertos, que te puede llegar un paciente con lo que sea y al final tiene que tomar en cuenta esa variable, muy importante. Claro que sí, eso es muy importante porque ahora mismo la segunda ola es de salud mental. O sea, estamos frente a la primera ola que definitivamente es COVID, pero la segunda ola es salud mental por todas las repercusiones emocionales que tiene COVID. Y dentro de los síntomas emocionales o conductuales Ajá. que hablaba anteriormente, la intranquilidad, la irritabilidad, la falta de sueño, señores, uno de los síntomas principales. El paciente tiene alteración para conciliar, pero también para mantener el sueño. Ay, Y sí. al otro día se despierta agotado, totalmente cansado y dice, fue un sueño no reparador. Además de eso, este paciente puede también desarrollar concomitantemente con el trastorno de ansiedad generalizada ataques de pánicos que son Mm. altamente prevalentes y definitivamente el paciente se siente como que se va a morir e inhabilita al paciente. El paciente ya no quiere ir a trabajar, no quiere salir de casa porque tiene miedo al miedo, o sea, miedo a que le dé este miedo y es inhabilitante totalmente. Eso del ataque de pánico, wow, oye la definición, miedo al miedo, o sea, miedo Miedo a al que miedo. me dé El ese miedo. ataque de pánico. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿cómo se siente? Fíjate, el paciente primero es medicina basada en evidencia, en esto que voy a referir, pero casi todo paciente sabe cuándo va a hacer un ataque de pánico. Ya. Entonces, los síntomas característicos, sudoración, palidez, sensación de sed de aire, sensación de pérdida del control total, opresión en el pecho, opresión torácica, palpitaciones, mareo y muchas veces hasta síncope, o sea, el paciente se marea por completo y pierde el control. Cabe destacar que estos síntomas pasan hasta en 15, 20 minutos y cuando el paciente llega a emergencia ya no tiene ningún síntoma, se le toma la presión arterial, se le hace glicemia y son pacientes que se vuelven recurrentes en la emergencia porque cada vez que llegan lo despachan porque no tienen nada. Bendito Dios. Entonces, atención, amigo televidente, señora, señor, joven, usted ya se identificó, ¿verdad? A lo mejor está padeciendo de esto y no se ha dado cuenta, ¿eh? Y está visitando cardiólogo, tarará, a todo el mundo. Entonces, ¿a dónde hay que ir, doctora? Cuénteme, ¿cuál es el médico cuando usted tiene todo ese conjunto de cosas o alguna de ellas? Y Por ahí mismo supuesto. me empato un poquito ahí, el tratamiento. Va a un Ajá. especialista y ¿qué va a hacer ese especialista? ¿Cuál es el próximo paso? Lo primero, Vivian, es identificar el síntoma, o sea, o identificar los síntomas. Una vez identificado los síntomas y descartada cualquier organicidad, ¿a qué me refiero con organicidad? Que hay muchas enfermedades médicas, incluyendo el mismo COVID, que dan síntomas muy parecidos al trastorno de ansiedad generalizada per se. Y es Ujú. por esta razón que sería bueno que primero el paciente se haga una evaluación completa por medicina interna y luego, ya descartada toda patología orgánica, entonces vaya directamente a psiquiatría y a psicología, porque es un manejo conjunto. Psicoterapia y terapia farmacológica, ambas. No se puede una sin la otra. Ahora bien, si las es mínima. Si el paciente no presenta síntomas que son inhabilitantes, se puede tratar solo con terapia cognitiva conductual. Pero si el paciente está inhabilitado por los síntomas y está
prestándole demasiada atención a los síntomas, ese cerebro no se va a concentrar en terapia. Entonces hay que utilizar terapia psicofarmacológica, disminuir la sintomatología, entonces por supuesto empezar una buena psicoterapia. Y entonces allí, pues, el especialista, sea el psiquiatra o el psicólogo, le recomienda una serie de cosas aparte de la terapia en sí, o sea, Claro, quizá cambios en el estilo de vida, ya un poquito más por supuesto. ejercicios, hacer más cosas de las que te gusten y de las que te hagan feliz, ¿verdad? Porque como cambiar un poquito el casete. Definitivo, tenemos que tratar de cambiar. Si no cambiamos todo lo que tenemos identificado como el posible estresor y sobre todo trabajar la flexibilidad cognitiva, que este paciente aprenda a entender que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser exacto, no Mm, todo tiene que ser como yo digo, sino que las cosas van a fluir y las cosas son como son y yo tengo que adaptarme a este nuevo estilo de vida porque simplemente no lo puedo cambiar. Entonces, Bueno, todo eso se trabaja en terapia para que el paciente no se estrese por cosas que lamentablemente no se pueden cambiar, medicado farmacológicamente, trabajarle bien el sueño y por supuesto, si este paciente, señores, tiene algún tipo de religión que hay que hablarlo, la espiritualidad, no importa la religión que sea, la espiritualidad ayuda muchísimo en el trastorno de ansiedad generalizada. pues doctora, hay un puntito y es la cronicidad de esto, o sea, ¿es algo que en el 100% de los casos se puede ir o hay algunas personas que ya lo van a sufrir de manera crónica? Mira, Vivian, eso es un tema, es una pregunta muy interesante y todavía nosotros inclusive estamos pues investigándola cada día. Hay personas que hacen un solo episodio único, se maneja, cambian por completo su estilo de vida y no vuelven a presentar nuevo episodio. Pero sí hay pacientes que se vuelven Crónica. Ujú. reincidentes, reincidentes. Entonces, ya es un paciente que sabe que tiene la historia de un trastorno de ansiedad generalizada y debe cuidarse y debe entender su condición, Ya. hacer introspección, conocerla y sobre todo tener el conocimiento de la enfermedad para que pueda asumirla y trabajarla. Algunos se cronifican, otros solamente hacen un episodio y no vuelven a hacerlo más. Eso Ya. depende mucho de la idiosincrasia del paciente. Y a mí me ocupa mucho el tema de otras enfermedades que pueden, durante el tiempo del episodio, que pueden quizás surgir y ya si se te quedan, por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad bien compleja que viene de ese tipo de cosas y otras cosas, o sea, del mismo corazón, enfermedades cardiovasculares, muchas cosas neurológicas que se Eso es pueden. muy Ujú, importante que tú tocar ese tema, porque de ujú, verdad a veces entendemos que la ansiedad solamente es la preocupación y la intranquilidad, y la ujú. ansiedad tiene manifestaciones múltiples y sobre todo tiene repercusiones a nivel de todo el sistema orgánico, y la hipertensión arterial, las arritmias, la Ujú. hiperlipidemia, la fibromialgia, muchos dolores, las mialgia constante, todo esto son enfermedades secundarias a una ansiedad mal manejada o no tratada. Entonces ahora le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo podemos prevenir todo eso? Que usted nos diga como algunos tips de quien no lo está sufriendo, que evite a toda costa, ¿verdad? Sobre todo muy joven. Yo le puedo dar como testimonio, cuando yo tenía como 20 años de edad, yo tuve 2 úlceras estomacales y fue producto de la ansiedad, o sea, con apenas 20 años, o sea, yo estudiaba mucho, todo eso. Oh, Entonces tuve que aprender a conocerme y es importante a nuestros jóvenes, sobre todo en este momento, las clases virtuales están generando mucho estrés a los sí. universitarios porque por alguna razón los profesores entienden que están de vago en la casa y entonces la carga está bastante interesante y sobre todo buscando compensar porque hay una parte, la parte presencial tiene características que no se pueden compensar. Entonces es eso, como algunos tips para que no caigamos en eso desde la juventud y también nuestras personas ya adultas o mayores. Bueno, tú lo dijiste, es conocernos, hacer una introspección, saber hasta dónde yo puedo llegar, con qué me puedo cargar, con qué no me puedo cargar, qué presión social, familiar y personal
yo debo aceptar, porque todo depende de poner límites claros a la hora de conocer nuestra personalidad. Entonces, eso es lo primero, tratar de no ir con el síndrome de la manada, o sea, de no hacer todo lo que el otro haga porque sí, sino saber cuáles son mis limitaciones y empezar a trabajar desde el yo, o sea, desde yo mismo, porque vivimos muy rápido, Vivian. Hoy día se está viviendo una competencia insana y todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere fama, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere alcanzar la meta de una manera muy rápida. Entonces, esto hace que nos estresemos y el estrés, por supuesto, lleva a ansiedad. Ujú. Número uno, conocernos. Número dos, saber hasta qué carga yo puedo llevar. Número tres, tratar de llevar una vida saludable. Cuando insisto o insistimos con el ejercicio, no es para estar delgado y fit, claro, aunque eso es parte de, pero lo principal es para mantener una salud emocional adecuada, que sin salud mental, pues definitivamente no hay salud. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud define como salud mental no es la ausencia de un trastorno, sino las características que tú tienes día a día para funcionar adecuadamente. Entonces tenemos que llevar factores sanos a nuestra vida, buen dormir, buena compañía, tratar de identificar los estresores y sacarlo de nuestra vida, conocernos y saber hasta qué punto nosotros podemos ser funcionales y hasta qué punto nos cargamos con tareas que no nos corresponden o aún no correspondan porque no podemos afrontarla adecuadamente. Los jóvenes que están ahora mismo con una carga académica bastante alta, que pasan más de 8 horas frente al computador, eso es un detonante muy importante para desarrollar trastorno de ansiedad. Recomendaciones: cada 40 minutos, pararse de la silla, respirar, alejarse de la pantalla 5 minutos y cerrar los ojos, lavarse la cara, tomar agua, estirarse y volver a sentarse. Yeah. Es una forma de no cargarse y de poder relajarse en el proceso. Tratar de las tareas, llevarla a cabo, pero dosificada, no hacer todo rápido porque tengo que terminar, sino bien y despacio por mi salud mental. Vivimos unos días bastante complejos y tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva normalidad, que yo digo que no es normalidad, simplemente lo estamos viviendo y tenemos que afrontarlo, pero normal no podrá ser para nosotros. Ujú. Entonces simplemente adaptarnos, porque el COVID es el mayor detonante no solamente de la ansiedad, sino de todas las enfermedades mentales actualmente. Definitivamente. Pues doctora, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que mucha gente tiene un despertar a través de esta entrevista y de todas las informaciones que usted nos ha proporcionado. Así que gracias y como siempre, pues esta es su casa, la seguiremos invitando. Siempre a tu orden. Para mí es un placer estar con todos ustedes y poder pues aportar un granito de arena en la salud mental de nuestro país. A ustedes felicidades por este gran trabajo que están haciendo para llevar información a la población general y a la orden siempre. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Gracias a usted. Continúe con nosotros que tenemos mucho más como siempre. Le damos la bienvenida a este segmento y tenemos con nosotros en el día de hoy a un abogado de nuestra República Dominicana quien viene a hablarnos de lo que es ética legal. Y él es Dennis Otoniel, a quien le damos la bienvenida siguiendo sus huellas. ¿Cómo estás, Otoniel? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos complacidos de participar en tu programa tan visto y tan escuchado. Para la gloria de Dios. Queremos hablar un poquito de este tema, porque sobre todo ahora que se habla de una justicia independiente y todo eso, pues obviamente quienes hacen el ejercicio de judicial, pues son los abogados. Obviamente hay una parte que le institucionaliza el gobierno, pero los abogados son los que llevan a cabo pues el día a día. Entonces por eso es tan importante esto de la ética legal. Cuéntanos un poco de tú como profesional, ¿por qué eliges esta área? ¿Por y para qué tú decides hacerte abogado? Es que el abogado tiene que saber, desde que entra a la universidad, que va a velar por los bienes de los ciudadanos, va a velar por la libertad de los ciudadanos y va a trabajar el abogado que es
para el que no sabe de derecho le resulta jocoso, va a trabajar incluso por la muerte, porque cuando una persona fallece, los familiares de ese de cuyos tienen que hacer una determinación de herederos y entonces ahí está el abogado también. Exacto. ¿Qué pasa si hay un abogado que no reúne las condiciones éticas y de la profesionalidad que amerita su gestión, que debe ser, como se usa modernamente este juego de palabras, una buena gestión, una buena política gestora de las funciones jurídicas? Entonces, el abogado que no sepa que si trabaja fuera de la ética, le va a hacer daño tanto a él, a la profesión, como a su propio cliente, que no estudie derecho. Por ejemplo, si yo no sé derecho laboral o derecho bancario y me buscan para un caso de esa índole, lo ideal es que yo le diga al cliente, no, yo no manejo esos casos, no te lo voy a poder resolver. Igual el caso que una persona, existan muchas pruebas de la comisión de un delito y yo le diga, mire, que usted va a salir o a usted lo van a descargar. Eso no se sabe. El abogado está violando el código deóntico, el código ético, pero además está casi violando la ley. Hay un hilo muy fino que está entre la ética y la ley. Incluso todas las leyes, y por eso incluso a veces nos critican a los que somos cercanos a la iglesia o somos devotos, porque es que nosotros criticamos porque la ley tiene un componente moral, un componente ético. Todas las leyes tienen como eje transversal la moral y la ética. Lo que pasa es que tiene el componente legal, que es la represión, porque la moral no tiene ninguna sanción. La ética tampoco, bueno, ninguna sanción penal o sanción pecuniaria, pero sí tiene una sanción que va más allá de lo penal, porque a veces es mejor para una persona que tenga 2 dedos de frente, es mejor estar preso que estar señalado. Como abogado, yo le pido siempre que no me permita que un cliente me señale como que lo he engañado. Pues tú has decidido candidatearte a lo que es la presidencia de la sección del Distrito Nacional del Colegio Dominicano, del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entonces, cuéntanos un poquito de esa candidatura. ¿Cuál es tu motivación para ser dirigente de ese gremio tan importante para nuestro país? Bueno, la motivación, gracias por la pregunta, muy atinada y muy interesante a propósito del tiempo que estamos viviendo. Mira, nosotros tenemos ya 22 años vinculados al derecho. Me veo joven, pero no tanto. Porque entré a la universidad con 19, casi 20 años, pero de inmediato me alisté en la carrera del derecho. Comencé a trabajar del derecho. En ese momento le llamaban picapleito tributario. Iba a hacer gestiones a los tribunales laborales, un divorcio de una persona que querían hacerlo. Buscaba a los colegas para que me firmaran. Yo iba y depositaba. Si tenían que ir a audiencia, le decía al colega que fuera. Yo lo acompañaba. Y me empecé a involucrar desde muy temprano en la carrera. Luego trabajé en los tribunales como abogado ayudante. En fin, y tengo ya 22 años en ejercicio, podría decirse. Tengo 42 años de edad. ¿Qué pasa? La ciudad de Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana, el Distrito Nacional, es una ciudad que tiene nada más y nada menos que casi 30,000 abogados. De esos 30,000, yo entiendo, según los datos que tenemos, que solo ejercen el derecho al voto y se acercan al colegio de abogados 1,500 abogados. ¿Por qué? Porque en total la cantidad de votantes es a nivel nacional, eso sería la media. Entonces, ¿por qué no se acercan esos 30,000 abogados al colegio? Bueno, porque entienden que no se sienten representados. El colegio de abogados no se refiere a ningún tema de interés nacional, no se refiere a ninguna ley. Sin embargo, usted sabe que
es obligatorio pertenecer al colegio de abogados. Usted estudia Derecho, para empezar a ejercer, tiene que integrarse al colegio de abogados. Hay otro problema que hemos detectado y queremos darle solución. ¿Cuál es? Los estudiantes de escasos recursos que para matricularse al colegio le cobran una cuota que muchas veces no la tienen. Pero también en este Distrito Nacional hay oficinas de abogados, se va a seguir sorprendiendo, que generan, hemos nosotros estudiado ese tema, generan mensual, con y sin pandemia, más de 20 millones de pesos. Wow. Más de 20 millones de pesos. Entonces, ahora que se habla de alianza pública-privada, el colegio no se ha sentado a analizar que a esos estudiantes que no pueden pagar la matrícula, que se les exoneran ahora precisamente en las elecciones para ganarse esos votos, no, vamos a exonerársela a los que son estudiantes meritorios, pero también vamos a que la paguen en cuota. Exacto, financiar. ¿Cómo la van a pagar si no tienen trabajo? Sí, vamos a hacer acuerdos con las oficinas corporativas de derecho para que al menos por 3 meses le den pasantía a esos estudiantes meritorios, pero que son de escaso. Excelente. Pues muchísimas gracias, Otoniel, y ojalá pues que cuentes con el favor de Dios, como hemos estado hablando, para que todos esos planes Él te lo permita ejecutar y que no te dañen, como tú mismo dices, de que ya se dañó o no. Ese hombre va a llegar y en el nombre de Jesús va a hacer todo lo que está prometiendo y mucho más. Que el Señor te bendiga y gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos 2 fuerzas invencibles. La fuerza de la amistad y la voluntad acompañada de la bendición de Dios. Amén. Si esas fuerzas no nos llevan a esa presidencia, es porque no estaba destinado a que lo fuéramos. Pero si llegamos allí, como te dije, le pedimos a Dios que nos permita no fallar. Amén. Dios te bendiga. Bienvenidos a este segmento Escúchanos, Señor. Lo primero que quiero darle las gracias por estar ahí durante todo el programa. Gracias a usted, que es parte de nuestra familia, que promueve el programa. Como ustedes saben, pues siempre nos esforzamos cada vez por traerle un contenido de valor que pueda edificar a la familia, que pueda educar. Queremos contribuir con lo que es la educación. Yo estoy fascinada, señores, es algo contradictorio, pero estoy fascinada con la educación a distancia, porque tenemos nuestra televisión y muchas emisoras de radio educando simplemente. O sea, el 101 usted puede elige el canal. Vamos a poner aquí en pantalla cuáles son los canales para recordárselo. Puede entrar a nuestro Instagram, que está allí también publicado. Porque si usted, por ejemplo, se quedó en 6º grado, que hay muchas personas que se quedaron ahí, usted puede tomar su año escolar, o por lo menos hasta mientras tengamos educación a distancia. Señor, la instrucción es lo más maravilloso que se ha inventado, y cuando me refiero a la instrucción, inclusive lo voy a complementar con la autodisciplina. La lectura. No lea los mismos capítulos de la Biblia que siempre leo, se quede en la lectura del día de hoy. Adéntrese, así como esos estudiantes lo están obligando desde la casa a sacar ese espacio de tiempo. Adéntrese en la palabra de Dios, vaya al Antiguo Testamento, al del Medio, al Nuevo, y cómase la palabra, y usted verá como usted, esa ansiedad de, como decíamos en el programa, mirad y velad que el Señor viene por ahí, usted la va a ver con otros ojos, totalmente, con otra visión. Es que todo está escrito. Y quiero también, pues, hacer referencia a lo que es la comunidad en familia, que hace un par de semanas le dijimos que entre a nuestra página web, siguiendosusollas.com, y allí hay toda una guía que hizo la Conferencia del Episcopado, el equipo que trabaja en temas de familia. Usted lo puede bajar o se lo mandamos, 809-620-4443, por su WhatsApp. Entonces allí cada semana usted hace la comunidad en familia, la puede hacer con su familia nuclear, con sus hijos, su esposo, su esposa, o lo puede hacer también con su familia extendida a través de Zoom. Entonces cada semana se agarra un valor, una palabra de la Biblia, y vamos a hablar de lo que nos está pasando por dentro. Es muy chévere. Le vamos a mandar por allí, si nos escribe por WhatsApp, con muchísimo gusto, ese material. Comenzamos desde principios de noviembre, mediados de noviembre, y son 6 semanas que tienen material, si no me equivoco. Así que en este momento le pido que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a llamar a los miembros de nuestra familia, recordarle que puede compartir este programa, que
que está en YouTube, Siguiendo Sus Huellas TV, que nos siga y que se haga fan de todas nuestras redes. Vamos a orar esas intenciones. Vamos a orar por nuestros sacerdotes, vamos a orar por nuestras consagradas, las personas que decidieron dedicar su vida al Señor. Vamos a orar por nuestros jóvenes, por su futuro, para que vean el futuro con esperanza. En toda esta situación que hemos vivido, muchos han perdido la fe hasta en ellos mismos y quizá en el mundo y en lo que le puede ofrecer y en todos los planes que el Señor tiene para ellos. Vamos a orar por nuestros jóvenes. Vamos a orar también por nuestros ancianitos que están quizá tristes y abatidos en la casa, por las personas que están sufriendo alguna enfermedad, sobre todo aquellos que están sufriendo una enfermedad terminal, que no han entendido esa cruz que el Señor le ha puesto, que el Señor les revele, que le quite las escamas de los ojos. También por aquellos esposos o esposas que tienen problemas de comunicación en su pareja, que quieren abandonar y echarlo todo por la borda, pedirle al Señor para que le dé luz, para que le recuerde ese plan maravilloso que Él tiene para la familia. Y si el Señor no le da luz, déle un pescozón en la cabeza, porque hay una promesa del principio: yo me quiero casar contigo y quiero estar contigo. Y ahora que hemos tenido unos buenos meses de esta situación, es donde afloran los sentimientos. Y los matrimonios no son para sentimientos, ¿eh? Es una ese decisión. vínculo, ¿ya escuchó? Es una decisión. Vamos a orar distinto. Vamos a orar con un nuevo impulso. Vamos a orar con alegría, como lo que usted está deseando, añorando, anhelando en su corazón, ya estuviera en la puerta de su casa, tocando la puerta. Amén. Esté ahí ya, usted lo puede palpar, porque recuerde el principio de la fe. Es aquello que ya lo tengo clarito, que el Señor me lo ha concedido. Como si hubiera ocurrido. Y asistir a nuestra Eucaristía, asistir a la iglesia en este tiempo de Adviento, con la protección del lugar, pero no deje de ir, porque el Señor tiene regalos maravillosos para usted allí. Y eso que anhela, que es la solución de un problema económico, que es un trabajo, que es el cese de una enfermedad, vamos a ponérselo a los pies del Señor. Amén. Para que su Santo Espíritu sea enviado y Él ejecute, Él sea el elemento motor que lleve la solución y sobre todo lleve la alegría a su hogar. Amén. Amadísimo Padre, hoy sobre todas las cosas te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Tus planes son maravillosos, tus planes son divinos, Señor. La expectativa a veces es lo que daña nuestra visión de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Por eso te pedimos que hable a nuestro corazón, a nuestro oído, y que todos esos sentimientos humanos, todas esas cosas que yo deseo, pero que se basan en expectativas humanas, carnales, tú no las dejes ver de lado y que tú pongas un nuevo objetivo, Señor, que todo sea bajo tu gracia, bajo tu bendición, y que tus planes sean aceptados por mí, porque tus planes, Señor, se basan en que todo obra para bien de aquellos que creen en el Señor, y nosotros creemos en ti. Creemos en que este año ha sido un año de crecimiento y será un año de enseñanza, que este año nos permitirá, Señor, tener más claro el futuro, ese futuro que tú tienes y quieres para nosotros. Amén. Por eso te alabamos, te bendecimos y ponemos a tus pies, Señor, todo eso que está en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga y asista a su iglesia, ¿eh? Usted va al supermercado, va a muchísimos lugares, pero donde esté el Señor, y también, pues, obviamente la adoración al Santísimo cada vez que usted pueda. Que el Señor le bendiga y que tenga una semana muy feliz. Amén. Su verdad me da vida. Su verdad. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.